¿Y si las bases de misiles rusas explotaran y toda la red se viniera abajo en solo 30 minutos? El 13 de diciembre, una negociación crítica se vino abajo en segundos y las consecuencias fueron inmediatas. Cuando Rusia rechazó de plano una propuesta de alto el fuego limitado, Ucrania no dudó y activó una de sus operaciones de ataque más agresivas hasta la fecha. La inteligencia confirmó una acumulación masiva de misiles rusos en Crimea, con decenas de sistemas Iskander concentrados en el complejo de Dzhankoy. Kiev entendió la amenaza y actuó antes de que esos misiles fueran liberados. Lo que siguió fue un asalto de precisión que atravesó las defensas rusas e incendió una de las explosiones más devastadoras de la península desde que empezó la guerra. Si quieres más análisis desde la primera línea como este, no olvides darle like al video y suscribirte al canal. 8:40 am. La negociación en Ginebra terminó de forma abrupta. Mediadores occidentales presentaron un alto el fuego humanitario de 72 horas para estabilizar rutas de evacuación y habilitar un intercambio de prisioneros controlado. Era modesto, estrictamente limitado y pensado para impedir una nueva oleada de ataques con misiles rusos. La delegación rusa lo desestimó casi al instante. La instrucción desde Moscú era absoluta: sin alto el fuego, sin pausas, continuar todas las operaciones. 2:10 p.m., la inteligencia ucraniana recibió una alerta consolidada de varios socios europeos. Los escaneos satelitales mostraban un despliegue ruso agresivo e inusual de misiles dentro de Crimea. En los últimos 7 días, Rusia había reubicado más de 30 lanzadores Iskander y cerca de 50 vehículos de apoyo. Una escala no vista desde comienzos de 2023. Un emplazamiento destacó de inmediato: el complejo de misiles de Dzhankoy. La imagen térmica indicaba niveles de actividad casi 3 veces superiores a lo normal. Los analistas confirmaron que entre 40 y 60 misiles Iskander, balísticos y de crucero, habían sido transferidos a sus cámaras subterráneas de almacenamiento, suficientes para golpear todas las grandes ciudades ucranianas de Yarkov hasta Odessa. Kiev no necesitó más interpretación. El rechazo ruso no era simple desafío diplomático, era la preparación de una nueva campaña de misiles. En un búnker de operaciones cerca de la capital, el equipo de planificación ucraniano se reunió. El paquete de inteligencia era escueto, pero decisivo. Esperar significaba dar a Rusia tiempo para dispersar los misiles y golpear primero con un impacto devastador. La diplomacia había colapsado. Rusia había escalado. Ucrania respondió. Se emitió la orden: lanzar un ataque de drones de largo alcance usando un enjambre coordinado para saturar la defensa aérea rusa y destruir el depósito de Dzhankoy antes de que pudiera activarse. Fin de la planificación, inicio de la ejecución. 11:59 p.m. Crimea no recibió un aviso, recibió un impacto. En el último segundo antes de medianoche, la primera oleada de drones de ataque ucranianos irrumpió en el espacio aéreo crimeo a alta velocidad, sin reconocimiento previo, sin escenificación, sin calentamiento. El asalto empezó a máxima intensidad. Más de 30 UAV de largo alcance cruzaron la península, algunos a apenas 40 metros sobre el terreno, escondiéndose en pliegues del relieve, canales de riego y líneas de árboles. La noche estaba limpia, con un viento bajo que empujaba el sonido lejos de los pueblos y aplanaba el ruido de hélices. En las pantallas rusas, el mar de ecos habituales se volvió de pronto una llanura. Los drones volaban por debajo del horizonte radar, donde los haces se aplastan y pierden sensibilidad. Imagina el mapa: líneas verdes de cobertura, conos de detección, antenas girando como metrónomos y, por debajo, flechas azules que avanzan pegadas a carreteras secundarias, cortados y vías férreas, saltando de sombra en sombra. Las tripulaciones ucranianas habían calculado ventanas de 20 y 30 segundos entre barridos, y ahí metían cada tramo crítico. Para cuando un radar hacía su siguiente giro, el dron ya no estaba donde debía. La disciplina de emisiones fue total. Enlaces de datos en ráfagas, saltos de frecuencia, antenas direccionales apuntadas a relés lejanos. Si un nodo caía, otro tomaba el relevo sin romper la ruta. La primera explosión llegó a las 12:01 am. Un puesto de radar avanzado ruso recibió un golpe directo. No fue un gran hongo, fue un destello plano, brutal, que cortó el mástil por la mitad y dejó la caseta abierta como una lata. En la sala de control, las trazas del sector norte desaparecieron durante 22 segundos críticos. 22 segundos no son una eternidad, salvo cuando vuelan objetos a 600 y 700 kilómetros por hora. Es tiempo suficiente para que una formación entera cruce el umbral y se escurra hacia el interior sin que nadie pueda reconstruir su eje de entrada. Los operadores rusos miraron pantallas negras y luego parpadeos erráticos. Algunos sistemas pasaron a modo degradado. Los algoritmos intentaron rellenar huecos con predicciones.
Pero los drones no seguían rutas limpias. Hacían zigzags deliberados, rompían patrones, se pegaban a puntos calientes que confundían la discriminación térmica. Invernaderos, naves industriales, depósitos de agua, donde había calor constante, el dron se volvía un borde más de la mancha. Sobre el terreno, los UAV de cabeza iban marcando el camino para los demás. Cada uno lanzaba breves pings encriptados que confirmaban posición y latencia de enlace. Si un jammer ruso encendía, el enjambre lo rodeaba como el agua a una piedra. 2 aparatos señuelo treparon a 150 metros para forzar disparos prematuros. El resto mantuvo el silencio y siguió raso. La consigna era sencilla: no combatir a la defensa, agotarla. Cuanto más rápido se vaciaran los cargadores, más amplia sería la grieta para la segunda oleada. Ese arranque sin preámbulos tuvo un propósito: sacar la alfombra bajo los pies de la doctrina rusa. Normalmente, un ataque escalona reconocimiento, supresión y golpe principal. Aquí, todo llegó a la vez. La velocidad sustituyó a la sorpresa, la altura baja, a la furtividad. Cuando el mástil del radar cayó y el sector norte quedó a oscuras, el tablero cambió de manos. En el horizonte, aún invisible para los ojos, una hilera de luces mínimas avanzaba hacia un único punto de la noche. Dzhankoy. 12:03 am. La defensa aérea rusa estalló en actividad. Baterías S-300 lanzaron 8 interceptores en 17 segundos. Una cadencia que rozó el límite térmico de los tubos. Un Pantsir S-1 cerca de Army saturó su radar y cayó a modo manual. Del seguimiento milimétrico pasó al tanteo. Entre ráfagas de estelas y bengalas, los drones ucranianos se deslizaron por brechas de 6 kilómetros. Huecos que parecían pequeños en el mapa y enormes a velocidad real. La geometría del fuego ruso se deconstruyó. Demasiados disparos contra pocos blancos confirmados, demasiadas dudas en los ángulos bajos. 12:06 am. 3 drones ejecutaron un picado coordinado sobre un punto de transferencia de munición. El primero golpeó un camión cisterna por el centro. La bola de fuego rodó calle abajo y lamió fachadas de ladrillo. Ventanas estallaron en los barracones. El aire se llenó de chispas como si lloviera metal. En la radio rusa, una voz frenética: van hacia Dzhankoy, intercepten de inmediato. Pero la malla, ya forzada, empezó a romperse en hebras. A las 12:08 am, al menos 9 drones habían cruzado el anillo final y aceleraban hacia la zona de almacenamiento Iskander. 2 baterías S-300 se apagaron por sobrecalentamiento, dejando un agujero de 6 minutos en la cobertura. Una eternidad cuando todo se mide en segundos. Visualiza la carrera. A baja cota, los UAV van pegados a líneas de postes, techos de almacenes, taludes blandos. Cada obstáculo es un escudo momentáneo contra la línea de visión de un radar o de un artillero. Los pilotos, con imagen FPV granulada y apenas una franja de horizonte, vuelan por referencias. Una torre roja y blanca, la curva de una acequia, el parpadeo de una baliza. Al fondo, las luces del complejo de Dzhankoy vibran en el calor. Entre medias, un laberinto de cobertizos, explanadas de grava y torres de comunicaciones que forman corredores y ángulos muertos. Rusia intentó cerrar puertas sobre la marcha. Un jammer portátil subió potencia y creó un pozo de ruido. Los drones no entraron, lo bordearon. Un Manpads buscó bloqueo contra un objetivo que venía a ras de suelo. El calor del incendio confundió la cabeza buscadora. Un lanzador S-300 intentó otra salva. Y saltó la alarma térmica. El operador eligió salvar el equipo. No quemar el último cartucho. Nada de eso detuvo la lógica del enjambre. Presión constante, ritmo alto, decisiones simples. La clave ya no era solo llegar, sino llegar con orden. El enjambre repartió roles: punta, martillo y cierre. La punta abría hueco, obligando a las defensas a mirar donde convenía. El martillo buscaba impactos que multiplicaran el caos. Depósitos, generadores, enlaces. El cierre vigilaba salidas y rutas de auxilio para evitar remolques o traslados de emergencia. Así, cada segundo sin cobertura radar valía doble. Acercaba la formación al búnker y alejaba a Rusia de una respuesta coordinada. A medida que el humo del camión cisterna se alzaba, el aire se volvió un mosaico térmico. Eso, que debería ayudar a quien tiene sensores caros, aquí ayudó al más ágil. Las cámaras de los drones veían bordes, brillos y sombras útiles. Los radares rusos veían ruido. La voz del controlador ucraniano fue la única calma en el torbellino. Mantener altitud, no trepar, corredor limpio en 90 segundos, siguiente waypoint, Torre 3. Los marcadores pasaron como postes de una pista, y entonces apareció el perímetro del objetivo. Vallas dobles, focos, sensores, y detrás,
la boca de ventilación que respiraba como una chimenea. Ese era el destino. No bastaba con tocar el complejo, había que abrirlo y convertir su interior en su propia trampa. Los 9 drones que quedaban ajustaron rumbo, como si una mano invisible los guiara por una única ranura en la noche. En la sala de mando rusa, los diagramas seguían parpadeando sin coherencia. Fuera, sobre el asfalto negro, solo se oía el crepitar del incendio y, de cuando en cuando, el zumbido grave de algo que venía demasiado bajo para ser visto a tiempo. La carrera hacia el búnker no era una huida hacia adelante, era una cuenta atrás. Y cuando llegó a cero, el acero dejó de ser refugio para convertirse en detonador. 12:09 am. Los drones ucranianos que habían sobrevivido cruzaron al perímetro militar restringido de Dzhankoy. A esa hora, la malla de defensa aérea rusa ya estaba fracturada. 2 lanzadores S-300 se habían apagado por sobrecalentamiento y las baterías restantes disparaban a ciegas, incapaces de fijar blancos que volaban a baja cota y serpenteaban entre torres de comunicaciones, cobertizos de suministro y líneas de árboles. Los UAV no dieron margen, aceleraron. Desde arriba, el trazado del complejo parecía una placa base. Cables, casetas, antenas, vías de servicio. Desde abajo, para un operador FPV, era un laberinto con corredores de sombra, huecos entre vallas y parches de calor que valía la pena rozar para enmascararse. Las defensas del anillo exterior combinaban sensores de movimiento, cámaras infrarrojas, barreras físicas y bloqueadores antidrón. En condiciones normales, ese cinturón era casi impenetrable. Pero Rusia no anticipó golpes simultáneos desde varios ángulos, ni la forma en que el humo, las chispas y el calor de explosiones previas deformarían el entorno electromagnético. 12:10 am. 3 drones descendieron con fuerza hacia el anillo de seguridad. Los jammers subieron potencia a la vez y se sobrecargaron en segundos, como fusibles quemados. Un tercero falló tras una fluctuación de energía causada por el incendio del camión cisterna. Con los bloqueadores fuera de juego, el enjambre recuperó plena autonomía y los enlaces de relevo saltaron de frecuencia para mantener el vídeo nítido durante la aproximación final. El plan de entrada había sido ensayado en pantallas y maquetas. Las puertas principales y los montacargas estaban reforzados para aguantar impactos frontales. La ventilación, en cambio, era un punto vital que debía respirar incluso en alerta. 12:11 am. El primer dron se estrelló contra la puerta blindada del conducto de ventilación. La carga no buscaba pulverizar el acceso, buscaba abrirlo. Funcionó. La onda arrancó planchas, dobló bisagras y dejó el túnel expuesto al aire. El eco del estallido viajó por la galería como una bocina. En el panel de control subterráneo, las agujas vibraron y los indicadores de presión empezaron a bailar. Segundos después, el segundo dron se lanzó dentro de la brecha. Era el golpe real. Llevaba una cabeza destinada a estructuras endurecidas, con retardo para detonar dentro. Entró, avanzó lo justo y explotó en el tubo, donde se almacenaban botes de propelente para mantenimiento y pruebas. El resultado fue inmediato. Los sensores de emergencia registraron un pico térmico superior a 1200 grados Celsius, muy por encima de los límites de contención. Las llamas retrocedieron por el túnel como un horno presurizado, aspiradas hacia las salas más frías y ricas en oxígeno. La dotación de reserva del búnker, que había corrido hacia los interruptores de supresión, cayó sin tiempo para máscaras. El humo cargado de partículas plásticas convirtió pasillos en chimeneas horizontales. Elegir el conducto de ventilación no fue casualidad. Abrir una compuerta principal habría exigido múltiples impactos y minutos que la defensa podía recuperar. Atacar donde el búnker respira obliga a elegir entre cerrar y asfixiar o mantener abierto y alimentar el fuego. Los ingenieros que concibieron el golpe sabían que el aire es munición cuando la temperatura supera los 1000 grados. Cada segundo con el flujo sin sellar convertía el interior en su propio combustible. En la superficie, el perímetro reaccionó con lo que tenía. Equipos de seguridad intentaron rearmar manualmente un jammer, pero los cables estaban derretidos. Un foco giratorio iluminó el humo y reveló siluetas que ya no estaban. Un blindado ligero trató de cerrar el acceso secundario, pero quedó atrapado por escombros que seguían cayendo del vano del conducto. No había ángulo limpio para un disparo eficaz, a ras de suelo. Un FPV es un insecto que siempre encuentra una rendija. A medida que el fuego ganaba oxígeno, los sistemas automáticos fallaron en cadena. Las compuertas cortafuegos, diseñadas para deslizarse por carriles metálicos, se dilataron y se encallaron. Las tuberías del sistema de espuma se abrieron en un tramo y vaciaron su contenido donde no hacía falta. Los extintores de halón no lograron inundar por completo las cámaras, porque la sobrepresión expulsaba los gases hacia la grieta recién abierta. Los sirenas sonaron fuera de compás. La telemetría interna empezó a dar lecturas absurdas, y sin embargo, exactas. El acero se curvaba como arcilla, y el recubrimiento ignífugo se despegaba en láminas.
12:13 am, el tercer dron completó el paquete. Apuntó a la cámara secundaria de almacenamiento, donde se estimaba un remanente de 15 a 20 misiles Iskander sobre bastidores móviles. El impacto, en el punto donde convergían cableado de control y racks, despertó lo que los manuales llaman cook-off. No es la detonación instantánea de una ojiva, es el encendido progresivo de propelentes sólidos por temperatura crítica. Primero un booster, luego otro, después 8 más, uno tras otro, en una secuencia que un ingeniero describiría como simpática, pero que sonó como si un gigante golpeara el suelo desde el vientre de la base. El terreno tembló con violencia, la onda de choque cruzó Dzhankoi y reventó ventanas a más de 3 kilómetros. La gente salió despedida de la cama. Las alarmas de los coches con sensores sensibles se encendieron a coro. En los canales militares rusos, el tráfico se convirtió en ruido blanco y luego en silencio. Apagón total durante casi 2 minutos. En ese lapso, no hubo órdenes, ni confirmaciones, ni medidas de contención coherentes, solo la sucesión de golpes bajo tierra y el rugido del aire que entraba y salía del conducto como si la base respirara a bocanadas. La escena, vista desde una cámara de seguridad que aún funcionaba, parecía imposible. Una columna de polvo y chispas salía a borbotones del hueco de ventilación. Fragmentos de paneles cruzaban el patio como pájaros de metal. Un soldado trató de levantar una barrera móvil y la dejó caer cuando un zumbido le pasó a 1 metro de la cabeza. Al otro lado de la valla, las sombras de árboles se proyectaban largas, cortadas por destellos que no venían del cielo. El perímetro, que existía para impedir la entrada, se convirtió en un embudo que multiplicaba la energía hacia el centro del complejo. Mientras tanto, en el control subterráneo, los monitores marcaron zonas en negro. La energía de respaldo no alcanzaba para todo, y los técnicos tuvieron que elegir. Apagaron pasillos y alimentaron bombas que ya no movían agua. Cuando intentaron abrir manualmente una compuerta de sobrepresión, el volante estaba al rojo. Se oyó un chasquido detrás del panel, como si un cable partido hubiera azotado una carcasa. La presión empujó puertas hacia adentro, no hacia afuera. El diseño había previsto golpes, no hornos. La penetración del perímetro no solo rompió la barrera física, rompió la secuencia mental del defensor. Un cinturón exterior que debía ganar tiempo se volvió un acelerante. Un conducto que debía evacuar humo se transformó en chimenea de retroceso. Un almacén que debía mantener fríos los misiles se convirtió en parrilla. Cuando los operadores ucranianos confirmaron el apagón de radio, supieron que la fase siguiente ya no dependía de su puntería, sino de la física. El complejo había pasado el punto de no retorno, y el reloj, desde ese instante, corría a favor del fuego. 12:15 am, una columna masiva de fuego surgió del complejo subterráneo y superó los 200 metros de altura. Lluvia de restos incandescentes cayó como metralla. El corazón de la reserva de misiles de Rusia en Crimea ya no era un búnker, era un infierno. Y el mando ruso lo sabía. No era solo una brecha, era un colapso estratégico catastrófico e innegable. 12:16 am, el fuego en Dzhankoi alcanzó presión de detonación plena. Lo que empezó como una brecha se convirtió en una reacción en cadena desbocada. Estaciones de monitoreo rusas detectaron temblores sísmicos de 2,3 en escala local, provocados no por actividad natural, sino por el colapso violento de cámaras subterráneas. Las explosiones no llegaron en una sola ola, llegaron por capas, cada 20 a 40 segundos. Otra detonación interna sacudía el terreno. Las dotaciones rusas intentaron acercarse por la vía de acceso oeste, pero el calor radiante los obligó a retroceder 2 veces. Cerca del cráter, las temperaturas superaron los 900 grados Celsius, suficientes para fundir aluminio expuesto y deformar vigas de acero. 12:20 am. Un fallo estructural en el túnel este provocó una de las detonaciones secundarias más catastróficas registradas en la península. Analistas estimaron una energía equivalente a 1,5 toneladas de TNT, lanzando arcos de escombros a más de 500 metros de altura. Segmentos de carcasas de misiles fueron hallados después a más de 2 kilómetros. Los residentes, sobresaltados, colapsaron las líneas de emergencia con miles de llamadas. Varios dijeron ver varios soles, elevándose tras las colinas, una descripción consistente con la ignición secuencial de propulsores. El pánico se extendió por Dzhankoi. Civiles corrieron a refugios subterráneos o intentaron huir en coche, provocando atascos de 5 kilómetros dentro de los centros de mando rusos. La confusión derivó en parálisis. Un oficial informó que los sensores internos del búnker arrojaban lecturas imposibles. Picos de temperatura fuera de rango, fluctuaciones de presión atmosférica y alarmas por falta de oxígeno en todos los pasillos. Los intentos de activar el sistema automático de supresión fracasaron. El calor ya había destruido la red de tuberías interna. 12:27 am. Se produjo un colapso final.
La cámara central se dio hacia adentro y creó un cráter de unos 45 metros de diámetro. La fuerza arrastró estructuras alrededor como un sumidero, llevándose torres de comunicaciones, vallado perimetral y un muelle de carga completo. El complejo de Dzhankoi, uno de los almacenes de misiles mejor protegidos de Rusia, era ahora una herida abierta que brillaba en la oscuridad. Crimea no solo ardía, quedó expuesta, abierta de par en par y a la vista del mundo. Al alba, la magnitud de la destrucción fue imposible de ocultar. Las primeras imágenes satelitales, captadas a las 6:42 am, mostraron una escena difícil de describir. Un cráter del tamaño de un estadio, terreno chamuscado y fragmentos retorcidos de lo que había sido la valiosa flota Iskander de Rusia. Las evaluaciones preliminares indicaron al menos 18 misiles destruidos y otros 12 a 15 probablemente dañados sin reparación, casi un tercio del stock activo de Iskander en Crimea, eliminado en una sola noche. Una pérdida operativa tan severa que obligó a Moscú a redirigir unidades de misiles desde Belgorod y Krasnodar para cubrir el hueco. Más grave aún fue la pérdida de equipos de apoyo. Analistas identificaron restos calcinados de 4 TEL, lanzadores erectores, transportadores, 7 vehículos de mando y control, múltiples depósitos de combustible y 2 unidades móviles de control climático usadas para preservar la estabilidad de los misiles. Reconstruir cada TEL costaría entre 5 y 7 millones de dólares, sin contar meses de retrasos de fabricación por las sanciones internacionales. El impacto psicológico en filas rusas fue inmediato. Soldados apostados cerca del sitio fueron evacuados a toda prisa, muchos con sordera temporal, trauma por choque o quemaduras. Comunicaciones interceptadas recogieron a un oficial afirmando sin rodeos: "Hemos perdido todo el ala, no queda nada". Peor aún, el ataque expuso fallos críticos en la doctrina defensiva rusa. El Kremlin había prometido que almacenes estratégicos como Dzhankoi eran inexpugnables. Ahora, esas afirmaciones quedaron desmentidas ante el mundo. Los medios estatales rusos tropezaron para construir un relato, culpando primero a un fallo técnico y luego negando cualquier pérdida. Una negación debilitada a medida que circulaban vídeos en canales de Telegram. Observadores internacionales calificaron el golpe como una de las pérdidas logísticas rusas más significativas desde el inicio de la guerra. Economistas estimaron que reemplazar el material y la munición destruidos podría costar más de 250 millones de dólares, sin contar la inactividad operativa. El cálculo del campo de batalla había cambiado. Rusia no solo fue golpeada, fue inutilizada donde más le dolía. Al mediodía siguiente, la sacudida política ya alcanzaba Moscú. El presidente Putin convocó una reunión de emergencia con la cúpula de defensa, pero informes internos del Consejo de Seguridad ruso reflejaron un nivel de frustración inédito. Varios mandos se culparon mutuamente por el fallo de la malla de defensa aérea. El general a cargo de la logística de misiles en Crimea fue apartado discretamente, una admisión implícita de negligencia catastrófica. En lo estratégico, las consecuencias fueron aún más severas. Con el centro de Dzhankoi destruido, la capacidad de Rusia para lanzar andanadas coordinadas de Iskander desde Crimea cayó cerca del 60%. El respaldo funcional más cercano estaba a más de 280 kilómetros de las ciudades ucranianas clave, reduciendo de forma significativa la capacidad de golpe rápido. El monitoreo satelital de las siguientes 12 horas confirmó movimientos frenéticos, reubicación de misiles desde depósitos menores, despliegue de unidades Pantsir adicionales desde Rostov y construcción acelerada de refugios improvisados cubiertos de tierra. Nada de eso compensó la pérdida de capacidad. La población civil de Crimea reaccionó con miedo. Miles intentaron huir hacia el norte, causando embotellamientos en las vías principales. Las autoridades locales impusieron restricciones de movimiento para evitar el pánico, sin éxito. Vídeos mostraron hileras de coches de más de 10 kilómetros. A nivel internacional, el golpe reverberó con fuerza. Analistas de la OTAN elogiaron la precisión y la coordinación ucranianas. Varios responsables occidentales admitieron en privado que la operación demostró un nivel de sofisticación estratégica antes subestimado. Los mercados energéticos reaccionaron de inmediato. Las dudas sobre la capacidad de represalia rusa causaron volatilidad breve en sectores europeos. Dentro de Ucrania, la moral subió. Por primera vez en meses, las redes se llenaron de mensajes, celebrando un impacto directo sobre uno de los activos mejor guardados de Rusia. No fue solo un éxito militar, fue un giro simbólico, prueba de que Crimea, durante mucho tiempo considerada intocable por los mandos rusos, ya no estaba fuera de alcance. El mensaje político fue inequívoco. Cuando se rechaza la diplomacia, llegan las consecuencias. Rusia apostó por la dominación en Crimea y perdió de la noche a la mañana una pieza crítica de su columna vertebral estratégica.
La guerra entró en una nueva fase, una en la que Ucrania ya no golpea a la defensiva, sino de forma decisiva. El ataque a Zankoy no fue una operación más, fue un punto de inflexión. En una sola noche, Ucrania expuso vulnerabilidades que Rusia insistía en negar. Destrozó uno de sus centros de misiles más fortificados y alteró la planificación en todo el teatro crimeo. La operación demostró que ningún búnker es realmente seguro, ningún sistema es invencible, y ninguna escalada queda sin respuesta. A medida que el humo se disipó sobre Crimea, una verdad se volvió innegable. El equilibrio de la iniciativa había cambiado. Ucrania mostró capacidad no solo para defender, sino para llegar al núcleo del enemigo y desmantelar sus activos más resguardados, y el mundo estaba mirando. ¿Crees que Rusia puede recuperarse de una pérdida de este calibre? ¿O este es el momento en que la marea cambia de verdad? Comparte tu opinión en los comentarios y suscríbete para el próximo análisis a fondo.